Ya pueden ver las diapositivas. Sí, Ya, doctora. Bueno. Ya, doctora. Como ven, son 66 diapositivas, pero no se asusten, no se asusten. Esas las vamos a pasar muy rápido y vamos a tratar de que al menos vean lo más importante de lo que es la planificación familiar. No quisimos profundizar mucho porque realmente el objetivo de esta conferencia pues es que ustedes aprendan un poquito todos los métodos de planificación familiar que hay, pero si nosotros nos metemos a interiorizar mucho en cada uno, pues entonces nunca terminamos, ¿no? Como ustedes están mirando, nada más que de seleccionar, hay 66 diapositivas. Entonces, si nos adentramos mucho en lo que es cada uno, cada método, pues entonces no terminamos ni mañana, si no nos da tiempo. Entonces, vamos a ver, ¿qué cosa es la planificación familiar? Pues doctora, es el derecho. ¿Sí? No se olvide de poner a grabar la reunión. Ay, sí, gracias. Bueno, ¿qué cosa es la planificación familiar? No es más que el derecho que tiene toda persona a decidir de manera libre, de manera responsable, sobre el número de hijos, el momento que los quiera tener y del sexo, de la edad que tenga la paciente, de la preferencia sexual, de la edad o social de las personas. Eso es como concepto. Les puse esta diapositiva para que entendieran que es el médico general el único responsable de jugar un papel fundamental en el asesoramiento de la pareja en la planificación familiar. Independientemente que los ginecólogos, es decir, las especialidades quieran meter un poquito en eso, pues realmente se le da la labor al médico general. ¿Por qué? Al médico familiar. El médico familiar está en una comunidad y está atendiendo una cantidad de una población de pacientes en edad reproductiva. Vamos a suponer que estoy trabajando, como siempre le digo a ustedes, no, estoy trabajando en Atasta y tengo allá en Atasta 1000 pacientes que están en edad reproductiva. Pues yo tengo que saber de esas pacientes que están en edad reproductiva el riesgo preconcepcional, se le llama así porque es el riesgo que tiene la paciente antes del embarazo. ¿Cuál es aquella paciente que yo sé que no puedo dejar que salga embarazada? Entonces, de esas 1000, vamos a suponer que yo tengo el conocimiento de que de esas 1000 pacientes, pues tengo diabéticas, tengo epilépticas, tengo pacientes que han tenido muchos niños con amenaza ya partos pretérminos, que perdieron niños porque el parto fue de tiempo. Es decir, yo tengo que tener un control de qué paciente y cuál no es el método anticonceptivo. Y para eso es la labor o el rol del médico de familia. ¿Qué pasa? Eso forma parte de lo que es la medicina preventiva, de la medicina profiláctica. Si usted tiene ese conocimiento de cuántas mujeres tienen, cuántas no se cuidan, cuántas pueden salir embarazadas, cuántas no peligran su riesgo en el embarazo, pues entonces yo puedo hacer eso. Esa medicina profiláctica es importantísima y aquí en México pues está un poquito en desventaja. Ojalá nosotros pudiéramos retomarla porque con la medicina profiláctica nosotros llegamos, es decir, tratamos de evitar que ocurra en este caso, pues, por ejemplo, que se nos embaraza una paciente diabética, que puede tener muchas complicaciones, o que se nos embaraza una paciente que hace poco tuvo ya un embarazo y que tiene pues un periodo intergenésico corto. Entonces es el rol del médico de familia fundamental, es el indispensable para el tratamiento de todas las... En la epidemiología, bueno, dice que hay más de 120 millones de mujeres, dice la Organización Mundial de la Salud, que hay más de 120 millones a nivel mundial que quieren evitar el embarazo, pero no usan anticonceptivos.
Eso es lo más verídico que se puede dar. Eso se ve diariamente en la consulta. Paciente llega y usted le dice, ¿usted con qué se cuida? No, no uso nada. Entonces, ¿usted quiere salir embarazada? No, no quiero. Entonces, ¿cómo es posible que usted no use nada y no quiera salir embarazada? Eso es paradójico, ¿no? Entonces, pues en el 2019 habían 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva. De esas 1.900, 1.112 precisaban planificación, pero solo 842 millones de ellas usaban anticonceptivos. Y entonces, pues ahí les puse para que vean por qué no se cuidan y por qué fracasan, ¿no? La mayoría es porque no tienen disponibilidad, porque la pareja no se los permite, porque tienen temor a los efectos adversos, es decir, es que me da mucho y no quiero tener dolor de cabeza, porque pues no sé cómo se usa el método, es decir, todo eso que nosotros pues conocemos. Entonces, hay un índice que es el índice de Pearl, que es el que mide la cantidad de mujeres que están usando algún método anticonceptivo. Y es el que mide la eficacia, ¿no? Es el que se encarga de medir la eficacia que tiene el método anticonceptivo. Le puse este cuadrito en el medio para que ustedes vieran que que analizaran, a pesar de que hay una amplia gama de métodos, a pesar de que existen muchos métodos, la preferencia del usuario es importantísima. Ustedes se van a encontrar una paciente que dice, pues yo llevo 10 años con un DIU y estoy perfecta, no he tenido nada. Y de pronto se encuentran otra que dice, pues a mí el DIU me hizo mal y me lo tuve que quitar al mes. Entonces, no hay un método eficaz. Se dice que en los más eficaces para prevenir embarazo, los que más resultados han dado, pues son los DIU o son los condones. Y sin embargo, usted le pregunta a algunas pacientes y no quieren usar condón, o porque la pareja no quiere, o porque el hombre es muy machista y no se lo pone, o porque vamos a suponer que, no sé, tengo alergia al látex, cualquier cosa que pueda ocurrir, pues entonces el método anticonceptivo elegible o eficaz es el que la paciente pueda tolerar, es el que la paciente a medida que va buscando diferentes métodos es el que más le convenga, y por supuesto que depende mucho pues de la edad de la paciente. ¿Cuáles son los factores que afectan la fecundidad? Bueno, la condición marital, pues ya habíamos hablado, pues depende mucho del pensamiento, de la opinión que tenga pues cada la pareja. La anticoncepción, es decir, todo lo que nosotros conozcamos, los conocimientos, la infertilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que pues son infértiles y no pueden parir. Y la lactancia, porque todos sabemos que durante la lactancia, sobre todo cuando estamos haciendo una lactancia única, no tiene otro alimento que no sea el de la leche materna, y además tiene por lo menos más de 4 ocasiones en que se le da leche materna única y exclusivamente al día, pues entonces tiene un efecto anticonceptivo. Aquí le quise traer algunas causas de infertilidad en sentido general para que vean por qué la mujer a veces es infértil. Bueno, la femenina anovulación es la causa más frecuente, es decir, la mujer no ovula. ¿Por qué no ovula la paciente? Porque tiene una insuficiencia en el ovario, porque tiene una poliquistosis ovárica muy de alta frecuencia aquí en Ciudad del Carmen, porque pues tiene un déficit hormonal de gonadotropina, que ahorita pues les voy a explicar, o porque alteraciones tubáricas importantísimas, las alteraciones en la trompa, alteraciones que, por ejemplo, el 60% se produce por una infección de transmisión sexual, ya sea por un gonococo o por una clamidia trachomatis. ¿Qué hizo ese gonococo? La clamidia tiene predilección por la trompa, afectó el epitelio de la trompa, y eso produjo que haya una alteración anatómica, que ya la trompa, pues todos sabemos que el óvulo se libera por el ovario y llega a la trompa en la región ampollar, ahí espera el espermatozoide y ahí ocurre la fecundación, y después alrededor de 72 horas es que ese huevito, ese cigoto, pues viaja al útero y ahí entonces pues comienza a crecer, ¿no? Pero recuérdense siempre que la fecundación no ocurre en el útero, ocurre en la trompa. ¿Qué pasa a veces? Que si la trompa está alterada,
Ahí tenemos una alteración anatómica, en una ocasión hubo una clamidia, la clamidia da una salpingitis silenciosa, es decir, salpingitis es inflamación de la trompa, y no conoce la paciente que tiene la trompa infestada y la trompa empieza a cambiar las características anatómicas. Y esto que provoca, pues entonces que ya pues no haya una fecundación ahí, o vamos a suponer que haya la fecundación y como después el huevito no va hacia el útero, pues empieza a crecer en la trompa y ese es el llamado embarazo ectópico, ¿no? Entonces, masculina, traumas, infecciones. Hoy en día pues se dice que el varicocele no es tan frecuente, pero antiguamente el varicocele era una causa de infertilidad masculina. Afecciones genéticas, cirugías que se hayan hecho, las drogas, todo esto, importantísimo el alcoholismo en lo que es la infertilidad masculina. Entonces, bueno, aquí les puse para que vean, pues, provoca, por ejemplo, que es una causa importante de infertilidad en la mujer, pues defectos en el embrión, altera el desarrollo del embrión, defectos en lo que es la fase folicular. Aquí les puse un ejemplo para que ustedes entiendan. Fisiológicamente y puedan entender los anticonceptivos, tenemos que conocer lo que pasa en el ciclo menstrual. El ciclo menstrual dura 28 días, eso lo sabemos, ¿no? Con un intermedio de 14 días. En este día 14 ocurre mi ovulación, en el primer día ocurre la menstruación. Hay una fase que son los primeros 14 días antes de la ovulación que se llama fase estrogénica. ¿Por qué se llama estrogénica? Porque es el estrógeno, la principal hormona que actúa en el ovario. Se llama fase proliferativa. ¿Por qué proliferativa? Porque empieza pues una proliferación del endometrio y una proliferación en lo que es los folículos. Y pues se le llama fase proliferativa, estrogénica, fase estimulante, como le quieran llamar. Ahora, ¿qué pasa en esta fase? En esta fase el hipotálamo, que es el principal, es el autor de los hechos, el hipotálamo comienza a producir una hormona que se llama GnRH, que es la hormona estimuladora o liberadora de gonadotropina. Estas gonadotropinas tienen dos tipos, GnRH1 y GnRH2. Realmente la que más nos interesa es la GnRH1, que es la que provoca la estimulación de gonadotropinas, porque la GnRH2 pues actúa más bien en el riñón, en la próstata. Entonces, esta GnRH1 que es liberada por el hipotálamo, en la eminencia media del hipotálamo, pues ¿qué cosa hace ella? Ella estimula la hipófisis y sobre todo al lóbulo anterior de la hipófisis. Recuérdense que la hipófisis tiene dos lóbulos, posterior y anterior. Entonces, estimula el lóbulo anterior de la hipófisis para que ese lóbulo anterior comience a producir gonadotropinas, que ¿cuáles son? Está la FSH, que es la folícula estimulante, y la LH, que es la luteinizante. ¿Qué hace esa folícula estimulante en los primeros 14 días? Ella hace que en el ovario comience una serie de transformaciones que estamos viendo acá, donde el ovario empieza por un foliculito pequeñito. Acuérdense que durante la vida intrauterina se comienzan a formar los folículos alrededor de las 20 semanas, pero después ese folículo se detiene, y en la pubertad es otra vez esa proliferación. Entonces, esa FSH hace que ese folículo, que ese ovario comience a producir folículos, y en el ovario va ocurriendo una serie de transformaciones que ahorita no las vamos a explicar aquí, después se las vamos a explicar en clase, porque la verdad es que es muy largo. Y entonces, al final esa FSH lo que hace es que se formen unos cuantos folículos en ese ovario, y hace dominancia de un folículo. Es decir, lo que hace es que hace que un folículo de todos esos que se formaron y proliferaron es el que va a romperse para que salga el óvulo. Y entonces aquí lo estamos mirando, es decir, folículo primario, ocito secundario, hasta que se forma el folículo de Graf, que es el folículo esencial para romperse para que salga el óvulo, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo en el ovario. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el útero? En el útero es con esa misma transformación que la FSH provoca en el ovario en estos primeros 14 días. En el útero vamos a ver que va primeramente en esos 7 días de la menstruación,
pues el endometrio, por supuesto que está proliferado, porque ya venía proliferado de la otra fase. Y entonces ocurre una decamación del endometrio. Es decir, ese endometrio que está tan grueso comienza a necrosarse y se decama para que pueda ocurrir la menstruación. Y bueno, pues ocurre liberación de prostaglandinas, hay necrosis del endometrio, otras cosas que ocurren con la menstruación que no nos vamos a meter ahí ahora. Se supone que dura 7 días. ¿Qué pasa después? Llegó un momento en que ese estrógeno, que era el indispensable, el jefe de esta fase, el estrógeno dijo, bueno, pues ya se formó el folículo, ya escogí el folículo que yo quiero que se rompa. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a estimular al hipotálamo para que deje de producir FSH, porque ya no quiero FSH. ¿Para qué la quiero si ya la FSH lo que me hacía es formar el folículo y ya lo formé? Pues entonces ahorita lo que voy a hacer es, entonces el estrógeno, que es este que está aquí en azulito, se le llama estradiol. ¿Qué es lo que hace el estrógeno? Estimula al hipotálamo, pero por una retroalimentación negativa que se le llama feedback en inglés. Esa retroalimentación negativa hace que el hipotálamo diga, ok, estrógeno, ya no quieres más FSH, bueno, pues te la voy a quitar. Y el hipotálamo lo que hace es que estimula la hipófisis para que la hipófisis deje de producir FSH y comience a producir LH, que es la otra gonadotropina responsable. Esta LH se le llama hormona luteinizante. Entonces, esta hormona luteinizante, más o menos 12 horas antes de la ovulación, se descarga a través de la hipófisis y ella es la responsable de que hay un pico, es decir, es la que está aquí en verdecito, es decir, ella es la responsable de que hay un pico ovulatorio y una vez que se descarga la LH, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ocurre la ovulación. Sale el ovulito, ese ovulito, pues acuérdense que después de los 7 días, pues entonces se empieza a proliferar otra vez el endometrio. ¿Para qué? Para preparar a ese óvulo que se supone que va a quedar un huevito, ¿no? Entonces el endometrio empieza otra vez a ponerse otra vez fuerte, engrosado. Y entonces pues ocurre la ovulación el día 14. El día 14 ocurre la ovulación, pero cuidado porque recuérdense que el día 14, después de los 14 días, pero recuérdense que hay que tener mucho cuidado y este es el llamado método del ritmo que después vamos a ver. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya tenido relación sexual el día 12, pero el día 14 todavía tengo espermatozoides en vagina, porque los espermatozoides duran hasta 48 horas en vagina. Entonces, cuidadito con eso, porque ahí mismo, por eso es que no es tan efectivo ese método, ¿no? Ovulé, hubo embarazo, hubo fecundación, pues entonces en el ovario empieza entonces la segunda fase que se le llama fase progestacional o fase secretora o fase luteínica, porque es la luteinizante la hormona encargada de esta fase, donde la progesterona es la responsable en el ovario de producir, de mantener ese huevito que se supone que fecundó, ¿no? Entonces se forma una cosa que se llama cuerpo lúteo, con mucho alto nivel de grasa, con lípidos, por eso es amarillo. Y ese cuerpo lúteo, si hubo fecundación, pues va a durar hasta 3 meses, porque él va a segregar progesterona y él es el que va a alimentar al embrión hasta que se forme la placenta, que se comienza a formar a las 14 semanas, entre 12 y 14 semanas. Entonces, él continúa ahí. Por supuesto, ya si hubo una fecundación, pues hay una anovulación posterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay fecundación, pues entonces ese cuerpo lúteo comienza a degenerar en el ovario y posteriormente se convierte en cuerpo albicans, que ya es un cuerpo completamente degenerado. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, dice, bueno, no hay fecundación, ya no se formó ningún huevo, ¿para qué quiero entonces progesterona? ¿Para qué quiero estrógeno? Entonces, ¿qué empieza a haber aquí en esta fase? Pues una deprivación hormonal, es decir, comienza a bajar la progesterona y el estrógeno. ¿Por qué? Porque ya no tengo a quién alimentar, no me hace falta las hormonas. Y al haber ese descenso de hormonas, pues entonces empieza otra vez el ciclo a los 28 días y empieza otra vez la menstruación. Y volvemos otra vez a lo mismo. Fíjense, si no conocemos esto, pues somos incapaces después de poder ver cómo actúan los anticonceptivos, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos la figurita de cómo va pasando todo el proceso de meiosis, mitosis, el ovario, hasta que se hace el folículo dominante o folículo de Graf, que es el folículo maduro. Entonces, espero hayan entendido un poquito eso. Entonces,
La elegibilidad del uso de anticonceptivos, pues la OMS le da 4 categorías. Categoría 1 es aquella en la que no hay restricciones para usar cualquier método. Es decir, yo puedo usar el método y no me pasa nada. Estoy en categoría 1 porque no padezco de nada, porque tengo todo perfecto y puedo usar el método. Categoría 2 es en la que es la condición en que la ventaja supera el riesgo. Es decir, la paciente tiene riesgo, pero es más ventajoso que lo use a que no lo use. Categoría al revés, es en donde el riesgo supera la ventaja. Es decir, usted tiene un riesgo muy alto de, ¿por qué? Porque usted es hipertensa, aunque está controlada, pero usted es hipertensa. Y si usted entonces empieza a tomar hormonas, pues esto le puede provocar cualquier tipo de trastorno trombóticos. Entonces, cuidado porque tiene un alto riesgo. Y categoría 4 es la condición en que no se puede usar ningún método anticonceptivo. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a las categorías. Entonces, hay muchos anticonceptivos, ahí lo están mirando. Algunas clasificaciones es anticonceptivos hormonales, es decir, están los hormonales y están los no hormonales, esa es una clasificación. Dentro de los hormonales que utilizamos, pues tenemos los anticonceptivos orales combinados, tenemos los progestágenos solos, es decir, orales, es decir, las pastillas, las tabletas que son de progesterona nada más, las píldoras de emergencia, pues que todos lo conocemos, sobre todo las muchachas adolescentes que conocen este tipo de píldoras muy importantes para las adolescentes que les gusta mucho tomarlas y no saben todas las desventajas que tiene. Los inyectables, que conocemos también, los implantes subdérmicos, los parches, que también hay solos y hay combinados, los DIU, que en este caso hormonales son los DIU que tienen hormonas, que están liberando cierta cantidad de hormonas, y los anillos vaginales, pues que también pues son contraceptivos que también liberan hormonas. Ahora, ¿cuáles son los anticonceptivos hormonales? Es decir, no hormonales tenemos los métodos de barrera, en este caso tenemos diafragmas, tenemos el preservativo, que el que más utilizamos es el masculino, pero hay preservativos femeninos también. Están los espermicidas, están las esponjas anticonceptivas, que también pues necesitan espermicidas. Están el capuchón cervical y pues también tenemos el DIU de cobre. Entonces, anticoncepción permanente. ¿Cuál es la anticoncepción permanente? Es que esa es otra clasificación, es decir, que lo tenemos acá en temporal y permanente. ¿Cuál es la temporal? Pues los mismos que habíamos visto, todos aquellos que se usan en un momento pero se pueden dejar de usar, y hay muchos pues que no crean infertilidad, es decir, que usted lo usa y no persiste, ¿no? Y la paciente pues sale embarazada muy rápido. Y los permanentes, pues esos son los temporales. ¿Y cuáles son los permanentes? Pues los que todos conocemos. La oclusión tubaria bilateral, es decir, en el caso de la mujer, donde nosotros pues lo que hacemos es una oclusión parcial o total de las trompas. Nosotros le quitamos o una parte de la trompa, o amarramos la trompa, o cortamos la trompa, o quemamos la trompa. Y la vasectomía, pues que todos sabemos que es en el hombre, ¿no? Es la que fundamentalmente pues le da a lo que es al hombre. Entonces, pues los anticonceptivos orales combinados, vamos a hablar de los orales combinados. Los anticonceptivos combinados son los que usan estrógeno y progesterona, ¿no? ¿En qué se diferencian de los anticonceptivos orales solos o progestágenos solos? Es que aquellos tienen progesterona nada más, no tienen estrógeno. Y pues estos tienen estrógeno y progesterona. Son píldoras que tienen dosis bajas de dos hormonas, es decir, como ya les había dicho, un progestágeno y un estrógeno, que son hormonas prácticamente artificiales, pero y muy iguales a las hormonas naturales de estrógeno y progesterona en el cuerpo de la mujer. Entonces, les puse esto aquí para que vieran, porque a veces lo vemos así y pues no lo reconocemos, ¿no? El PAO es pues los anticonceptivos, anticonceptivos orales
y también se le llama también AOC, anticonceptivos orales combinados, o PAO, píldoras de anticonceptivos orales o anticonceptivos orales. Lo pueden ver en el mercado como cualquiera de las tres partes. Entonces, aquí les hablo específicamente de su función. ¿Cuál es la función fundamental que tienen estos anticonceptivos? Pues impedir la ovulación. Es decir, ellos provocan una anovulación. Y si vamos a la parte de que habíamos visto anteriormente aquí, ¿cómo impiden la ovulación? Si yo decía que la ovulación estaba formada ¿por quién? Por la FSH y la LH, es decir, en la primera etapa la FSH provocaba la formación del folículo y la LH hacía que ese folículo se rompiera para que saliera el óvulo y se produjera la ovulación. Pues entonces, ¿cuál es la función de estos anticonceptivos? Pues bloquear la entrada, es decir, bloquear la llegada de FSH y LH. ¿Por qué? Porque hace un bloqueo completo en lo que es el hipotálamo, y el hipotálamo a su vez bloquea la hipófisis. Por lo tanto, no se libera FSH y LH. Por lo tanto, si no se libera FSH y LH, por lo tanto, pues no hay ovulación. Eso es una de las cosas que ocurre. Otra de las cosas que ocurre es que provoca cambios en lo que es el moco cervical, ¿no? Es decir, espesa el moco cervical, que también sabemos que es indispensable para nosotros, para que el espermatozoide, es decir, él tiene una acción funcional, este moco. Él está ahí específicamente para que cuando esté próximo a la ovulación, el espermatozoide pueda viajar por él sin problema ninguno y haya una filancia y una cristalización adecuada. Entonces, ¿qué hacen estos anticonceptivos? Pues espesan el moco y por lo tanto el espermatozoide pues ya no puede viajar como acostumbra, ¿no? A hacerlo, ¿no? Entonces ya su acción funcional que tiene el moco pues no se logra. Entonces dice que ese es el papel fundamental de estrógeno, de anticonceptivos, suprimir la actividad de las gonadotropinas y espesar también pues el moco cervical. Estadísticamente se producen 8 embarazos por cada 100 mujeres, pero cuando se cometen errores, ¿no? Por ejemplo, les puse el ejemplo, me retrasé, se me olvidó y tomo una nueva caja de píldora con un retraso de más de 10 días. Pues señor, por supuesto que no. Si ya usted se pasa 3 días, 3 días o más sin tomar píldoras, pues claro que va a quedar embarazada. Entonces, eso es un error, ¿no? Pero si no con a la hora de tomarlo, pues es un embarazo por cada 100 mujeres y estadísticamente pues está muy bajo. ¿Cuál es la acción fundamental? En este caso es importante esto que conozcan. ¿Por qué? Porque yo tengo la acción del estrógeno y tengo la acción de la progesterona, ¿no? Hay dos acciones, pero es importante que conozcan que el estrógeno es fundamental para controlar el ciclo. Como ustedes ven ahí, él por sí solo no tiene efecto casi ningún anticonceptivo, pero es una hormona que es fundamental para controlar el ciclo menstrual. Y por eso este anticonceptivo es tan efectivo, el combinado. ¿Por qué es tan efectivo? Porque como está con progesterona, la progesterona hace su acción en lo que es la acción anticonceptiva y el estrógeno hace su acción en controlar el ciclo menstrual. Es decir, eliminar un poquito lo que es las irregularidades menstruales. Entonces, ¿cuál es el papel del progestágeno? En este caso, progestágeno es la progesterona. Ejercer el efecto anovulatorio predominante, inhibir el desarrollo folicular, ya lo habíamos dicho, atresia de lo que es la acción ovárica que tiene, modificar el moco y modificar el endometrio. Es decir, ayuda a ese endometrio que en la primera fase que dijimos que se llama fase estrogénica es proliferativo, convertirlo en un endometrio secretor, que es la segunda fase de la fase secretora, ¿no? Entonces, pues ese es su mecanismo de acción fundamental. Ahí está, suprime la ovulación, lo conocíamos. Reduce el transporte de espermatozoides, ¿no? En el aparato genital superior. ¿Por qué? Porque espesa el moco y entonces esto hace que el espermatozoide, además de que funcionalmente lo reduce, su movimiento, y modifica el endometrio para que haya menos posibilidad de implantación. Él convirtiendo el endometrio, un endometrio
no proliferativo, pues eso no le ayuda mucho a la implantación. El estrógeno, pues es el estradiol 2, que cuando lo unimos a lo que es el grupo etinilo 17 forma el etinilestradiol, que es el más usado en el anticonceptivo oral combinado con un progestágeno. Y pues la dosis normal es de 20 a 30 microgramos, aunque van a ver que hay diferentes dosis, ¿no? Y pues la acción fundamental, dijimos ya, que es convertir del endometrio proliferativo a un endometrio secretor. Aquí tenemos muchos derivados de lo que es la progesterona. Es decir, en este caso hay derivados de estranos y gonanos, derivados de la testosterona, hay derivados de lo que es la espironolactona, importantísimo, derivados de la medroxiprogesterona. Aquí tenemos, por ejemplo, que los progestágenos se dividen en 4 generaciones. La primera generación, que está en la noretindrona, el noretinodrel, el acetato de noretindrona, el diacetato de etinodiol, todos esos constituyen la primera generación. Los gonanos, el levonorgestrel y la noretisterona, el norgestrel. En este caso, el levonorgestrel pues es el que más se utiliza en estos anticonceptivos combinados, y el etonogestrel también. La tercera generación, que son los gonanos, está el desogestrel, el gestodeno y norgestimato. El desogestrel, importantísimo, es el que casi ocupa pues todo lo que es los anticonceptivos. Habíamos explicado, si lo que quiero yo es buscar, por ejemplo, que no me aumente de peso corporal, pues yo utilizo la drospirenona. La drospirenona pues es un anticonceptivo que es un análogo, es decir, es un agonista de lo que es la espironolactona, que es un diurético, por lo tanto, me ayuda a eliminar lo que es la retención de agua y sodio que produce, sobre todo el estrógeno. Eso es una de sus reacciones indeseables, que produce retención de agua y sodio. Y entonces esto ayuda pues a aumentar un poquito el peso corporal. Entonces, si eso es lo que yo quiero, pues la drospirenona es efectiva para eso. Si lo que quiero es controlar los síntomas que me da en la menstruación, por ejemplo, dismenorrea, que es el dolor menstrual que lo tienen las adolescentes típicamente, esta dismenorrea, o hipermenorrea, que es cuando hay mucha menstruación, mucho sangrado, mucha cantidad, o un síndrome premenstrual, donde pues la paciente tiene muchos síntomas y las menstruaciones se las pasa acostada en una cama, que se puede hasta tener edemas, inflamadas, las alteraciones, cefalea, vómitos, de todo. Pues entonces el dienogés es importantísimo para esto, ¿no? Si lo que quiero es, por ejemplo, un efecto antiandrogénico marcado, es decir, que no tenga yo hirsutismo. Hirsutismo es el pelito que nos sale en la barbita. Sobre todo ocurre muy frecuentemente en las pacientes que tienen poliquistosis ovárica, donde sale ese pelito en lugar donde no debe salir. ¿Por qué? Porque hay un aumento de lo que es la testosterona. Entonces, lo ideal es la ciproterona, porque la ciproterona es antiandrogénica marcada. Es decir, eso es en realidad cuando lo quiero utilizar. Pero si yo quiero provocar un efecto antiandrogénico leve, donde hay un beneficio en lo que es piel, cabello, donde me ataque un poquito lo que es la dismenorrea, que es el dolor, pues entonces la clormadinona pues es importante. En el cáncer de mama no se debe utilizar el anticonceptivo, el oral combinado, por todos los efectos que tienen las hormonas. Es esteroide dependiente. Acuérdense que el estrógeno es un esteroide que proviene del colesterol, y entonces pues no se deben utilizar. Y en el cáncer cervical no se deben utilizar tampoco, porque tienden, sobre todo cuando estamos más de 5 años tomándolos, pues tienden a aumentar lo que es la posibilidad de tener un BPH. Y recuérdense que el 90% de los cánceres cervicales son por el virus del papiloma humano. Entonces, pues, ¿cuáles son sus características? Bueno, puede usarse en cualquier día del ciclo, pero relativamente nosotros tenemos que empezar a usar las hormonas, cualquier hormona, el primer día de la menstruación. Se puede utilizar el primero, el segundo, hasta el tercer día. Si ya lo voy a utilizar, vamos a suponer que yo quiero utilizarlo, pero ya pasé mi menstruación, pues entonces sí me tengo que cuidar. Si lo voy a utilizar el primer día de mi menstruación, no me tengo que cuidar. Pero si ya se me pasan los 3 días de la menstruación y ya lo quiero utilizar el día 7, 8,
pues ya sí me tengo que cuidar con otro método hasta que ya yo tenga mi nivel hormonal en sangre efectivo, ¿no? Porque pues puedo salir embarazada. Se toma todos los días independientemente si la mujer tenga sexo o no. Eso no importa. Ahí a veces estamos equivocados en la consulta. Las pacientes dicen, no, pero yo no lo tomé porque yo no tuve sexo. No tiene nada que ver. Usted tiene que tomarlo diario para hacer un nivel hormonal en sangre sistémico. No hace infértil a la mujer ni modifica el comportamiento sexual. Hay preparaciones que se toman 21 días y se descansa 7 días con un placebo, que en este caso se le llama placebo, puede ser el hierro, puede ser vitaminas. Es decir, lo que más utilizamos es el hierro porque acuérdense que nosotros cuando menstruamos pues tenemos un poquito de sangrado, por eso la mujer tiende a tener más anemia ferripriva que el hombre. ¿Por qué? Porque en la menstruación se nos va una buena cantidad de hierro y entonces en esos 7 días no uso hormonas, pero uso el placebo. Ya ellas vienen así, ¿no? Con el placebo, que son 7 días de hierro nada más o de vitamina. Y hay preparaciones de 28 días que son, es decir, ya con el placebo ya ahí la tableta y yo no tengo que dejar de tomarla, es decir, la tomo 28 días. Las de 21 días traen las hormonas de 21 días y tienen 7 días en que usted no toma nada. Entonces, se puede ingerir desde la menarca hasta los 50 años de edad. Usted lo puede, ya a partir de los 50 años de edad, recuérdense que no se debe utilizar mucho, sobre todo estrógeno. ¿Por qué? Por su nivel que tiene que puede producir pues, alteraciones cancerígenas en la mama, en el útero. Entonces hay que tener mucho cuidado. 99% de efectividad si se toma correctamente y diaria. Es muy efectiva. Y aquí les dejé, pues entonces que vean qué reacciones indeseables tiene. Es decir, sangrados irregulares podemos tener, pero recuérdense lo que les dije. Es decir, los anticonceptivos orales combinados tienen menos sangrado. ¿Por qué? Porque estamos tomando estrógeno que regula el sangrado y progesterona y hacen un buen equilibrio. Es decir, a eso se le llama sinergismo, es decir, hay un sinergismo entre esos dos, entre el estrógeno y la progesterona. El estrógeno controla el ciclo, la progesterona tiene efecto anticonceptivo y al estar combinados pues tiene efectos adversos. Cuando estás solo, ¿qué pasa? Pues no se controla el ciclo porque no hay estrógeno y entonces es donde más ciclos irregulares hay. Que ese ciclo irregular lo vamos a ver en el progestágeno solo, que puede ir desde un manchadito hasta un gran sangrado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ahí tenemos, les dejé en la tabla para que vean todos los, en la diapositiva, todos los reacciones indeseables, señores. Usted se lo tiene que explicar así a la paciente. Usted va a tomar anticonceptivos, pero mire, le puede dar náuseas y vómitos, le puede cambiar el peso corporal, le puede dar mastalgia, es decir, dolor en los senos, sensibilidad en los senos, dolor de cabeza, le puede dar sangrados, puede desarrollarse una hipertensión, si hay enfermedad hepatoinflamatoria, eso lo vamos a ver aquí ahorita. Es decir, se clasifican en monofásicos, bifásicos y trifásicos, estos combinados. Los monofásicos son los que utilizamos la misma dosis del anticonceptivo en todo el ciclo. Se le llaman combinaciones fijas. Es decir, nosotros no cambiamos y son la mayoría de los que se administran por 21 días. Nosotros aquí dijimos que la dosis regular es entre 20 y 30 microgramos, pues entonces vamos a utilizar combinaciones de etinilestradiol con levonorgestrel o de etinilestradiol con noretisterona o etinilestradiol con etonogestrel y así sucesivamente. Pero en estos combinados siempre está el etinilestradiol. Y bifásica y trifásica son aquellas donde se va cambiando, se va ajustando la dosis de hormonas según el momento del ciclo que está. Es decir, según si es fase estrogénica o es fase progestacional, hay una dosis de estrógeno y progestágeno en los primeros 6 días, después se aumenta en los otros 5 comprimidos y después comienza a disminuir en los otros 10 y después vuelve a aumentar otra vez la progesterona porque es la fase progestacional. La última, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos la clasificación, es decir, pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este anticonceptivo combinado? Evita embarazo, pues ya lo sabemos. A veces tenemos la paciente en la consulta y dice,
No, pues yo salí embarazada tomándolo. Y usted tiene que tratar de decirle, señora, este anticonceptivo tiene un 99% de efectividad si usted lo toma bien. Y entonces viene la y usted está seguro que ese anticonceptivo no falla, porque lo estoy tomando todos los días, porque me lo tomo principalmente a la misma hora, porque no se me ha olvidado. Eso no tiene por qué quedar embarazada. Ahora, si la mujer le falló un día, es incapaz de decírtelo, entonces pues ya lo toma como que hay ya tiene, no es efectivo este anticonceptivo. Es reversible porque usted lo deja de tomar y no pasa nada. Tiene que cuidarse porque puede salir embarazada. Disminución en los desórdenes menstruales, lo que estábamos hablando. No provoca tantos desórdenes porque está combinado con estrógeno. Disminuye el riesgo de inflamación pélvica, disminuye el riesgo de embarazos ectópicos, reduce lo que es el cáncer endometrial, ovárico y colorectal porque está combinado, ¿no? Como habíamos dicho ya, porque tiene un progestágeno. Si nosotros tenemos una enfermedad mamaria benigna, no maligna, benigna, pues entonces nosotros utilizamos los progestágenos. ¿Por qué? Porque la enfermedad mamaria benigna, vamos a suponer una mastopatía, una displasia, un quiste, cualquier tipo de enfermedad se produce en la mayoría de los casos por un aumento de estrógenos, ¿no? Un aumento estrogénico. Por eso es importante que nosotros tenemos que explicarle qué importante es la alimentación en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque hay muchos, como es un colesterol, hay muchos alimentos que contienen grasa y entonces nosotros tenemos que evitar los lácteos, las grasas, el chocolate, el café, la Coca-Cola, es decir, todo. Entonces, pues, es importante que ustedes sepan que como tiene un progestágeno, ayuda a reducir lo que es la enfermedad mamaria benigna, repito, mejora el acné, previene los quistes ováricos y sucesivamente. Ya lo están viendo ahí. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Dónde no puedo utilizarlo? Bueno, absolutas. Cuando tengo una enfermedad circulatoria que me produce una trombosis, cuando tengo una enfermedad hepática, donde está alterada pues todo lo que es la fibrinolisis o una alteración en el perfil lipídico, cuando tengo una enfermedad cardíaca valvular, cuando tengo un cáncer que depende de esteroides, ya sea el cáncer de mama, el cáncer de útero, cuando tengo un sangrado que no ha sido diagnosticado todavía, yo estoy sangrando, no lo uses porque no sabes todavía que tienes. Patologías que provoquen isquemia, como es en el caso de la migraña, no se debe utilizar. Con aura, aura quiere decir cuando nosotros tenemos síntomas premonitorios, es decir, yo tengo, me está empezando ya el dolor de cabeza, me está empezando el problema ya siento, la paciente migrañosa tiene aura cuando siente que algo viene ya, que la crisis viene específicamente, tiene la fotofobia. Y en el caso de la epilepsia, pues también, ¿no? La epilepsia también tiene aura. Los pacientes epilépticos en ocasiones sienten que le va a dar la convulsión y pues eso es lo que llamamos aura. ¿Cuándo son relativas? Cuando nosotros no debemos utilizarla, pero la podemos utilizar. Es decir, vamos a suponer que sea, pues depende del riesgo y de las ventajas, ¿no? De las categorías que habíamos hablado. En el hábito de fumar, la hipertensión que esté tratada, porque si es una enfermedad hipertensiva no tratada, no se debe usar. Obesidad, también diabetes, antes de una cirugía no se debe utilizar este esteroide 4 semanas antes de la cirugía. Cuando hay historia de enfermedad arterial o cuando hay oligomenorrea, es decir, alguna hiperprolactinemia, pues que aumenta la prolactina, pues todos sabemos que hay muchas causas de aumento de prolactina, una de ellas es la poliquistosis ovárica o cualquier tipo de tumor hipoficiario. Entonces, pues aquí le puse varios ejemplos. ¿Por qué, señores? Porque pues yo no les puedo ahorita ponerme a hablar de todos los anticonceptivos orales combinados que hay en el mercado porque son muchos, demasiados. Entonces, ustedes tienen que pues buscarlos. Ahí tenemos, por ejemplo, la Claira, el Diané, el Yasmín, tenemos el microginón, está el trigestrel, el triquilar que no está ahí, el Bellaface, el Ginorel, el Tinel,
Gracial, Triginovin, Triquilar, Femexin, es decir, son muchos anticonceptivos orales que hay en el mercado, que son prácticamente todos combinaciones de estrógeno con progestágeno. Estos son los anticonceptivos de progestágeno solo. ¿Cuál es la función fundamental que habíamos dicho de ellos? Pues no tienen estrógeno, ¿no? Entonces, vamos a caer en lo mismo. No tienen estrógeno. Si no tienen estrógeno, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo principal que dan? Trastornos menstruales, irregularidades menstruales. Y lo vemos a diario. La paciente con, en este caso estamos hablando de los orales, pero podemos hablar todos que tengan progestágeno solo, como un implante, como un anillo. Vamos a ver que la paciente llega porque tiene muchas irregularidades. Entonces, tiene una microdosis de progestágeno. De hecho, esa microdosis se le llama así mini píldora, porque es una microdosis de progestágeno, ya sea levonorgestrel o noretisterona, que son los dos progestágenos fundamentales. Se toman diarios sin interrupción y pues no hay descanso entre los paquetes. Se puede administrar en la lactancia, pero cuidado, es decir, la progesterona se puede administrar en la lactancia, pero se sugiere que se administre siempre 6 semanas después de la lactancia. Los cambios de sangrado son frecuentes, pero no son perjudiciales. Son las mini píldoras o progestágeno solo y no interfiere con el sexo. Y ahí, ¿cuáles son los efectos secundarios? Los mismos efectos que tienen todas las hormonas, ¿no? Cambios en el patrón de sangrado. Por ejemplo, mujeres que amamantan, una mayor demora en que retorne la menstruación después del parto. Es decir, hay una amenorrea posparto prolongada. Sangramientos frecuentes, irregulares, infrecuentes, prolongados, amenorrea, falta de menstruación. Es decir, estos efectos secundarios de sangrado pueden ir desde una amenorrea, que es la falta de menstruación, hasta manchado, color café, todo el mes, hasta un sangrado abundante. Otros efectos secundarios, bueno, cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, cambios de humor, sensibilidad en los senos, dolor abdominal, es decir, todo lo que habíamos explicado que son reacciones, efectos adversos de las hormonas, ¿no? Se dice que se puede utilizar si la mujer ha utilizado su método hormonal de manera correcta y consistente, o si se tiene la certeza de que no haya un embarazo. No es necesario esperar a la otra menstruación. Si el método anterior era un anticonceptivo inyectable, pues puede iniciar el uso de estos métodos anticonceptivos en el momento en que debería repetirse la inyección. No es necesario proporcionar protección anticonceptiva adicional. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues es decir, los anticonceptivos progestágenos lo que hacen es evitar la ovulación. Es el mismo mecanismo que habíamos explicado, igual en los combinados porque tienen progestágenos también, ¿no? Entonces, evitan la ovulación, disminuyen la acción de la GnRH, que habíamos dicho que es la estimuladora del hipotálamo, y engruesa el moco cervical y distorsiona el ciclo menstrual. Y entonces, pues aquí le expliqué que se hace pues cuando uno se le olvida, ¿no? El anticonceptivo. Recuérdese siempre, si se me olvida una tableta, yo ingiero 2 tabletas al día siguiente. Si se me olvidan 2 tabletas, ingiero 2 tabletas los 2 días siguientes, pero tengo que utilizar ya un método de barrera. Si se me olvida una tableta, no tengo que utilizarlo, pero si se me olvidan 2, señores, hay que utilizar un método de barrera, al igualito que si se le olvidan 3 tabletas. Ya si se le olvidan 3 tabletas, ya ni utilizo un método de barrera que ya pudo quedar embarazada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí están los ejemplos de progestágenos solos. El Arlet, el Nogesta, el Desogestrel, el levonorgestrel, la drospirenona, la ciproterona, el gestodeno, el etonorgestrel, el acetato de clomadinona, todos esos son anticonceptivos de progestágeno solo. De acción prolongada, ¿quiénes son los de acción prolongada? Son las inyecciones. Aquí en las inyecciones, entonces vamos a ver que hay inyecciones únicas, es decir, que nada más tienen progesterona, y inyecciones combinadas que tienen estrógeno y progesterona. Las de progesterona, pues, o tienen progesterona, o tienen acetato de medroxiprogesterona, o tienen enantato de noretisterona.
y cuando está combinado, que son las más actuales, que son muy buenas, pues entonces pues tienen lo que es estrógeno con progesterona, cipionato de estradiol con enantato de noretisterona, el estradiol con medroxiprogesterona y el estradiol con acetofénido de hidroxiprogesterona. Aquí, pues, aquí abajo, pues les expliqué los tipos que hay, ¿no? Es decir, la medroxiprogesterona, fundamentalmente la más utilizada es el acetato de medroxiprogesterona, que es la llamada Depo-Provera. La Depo-Provera, que todos sabemos que se aplica cada 3 meses, que es el depósito. Es decir, cuando ustedes vean las siglas, se le dice DAM, es depósitos de acetato de medroxiprogesterona, porque pues así lo vemos, ¿no? Y pues uno de los más utilizados es el ciclofen o la llamada ciclofenina. Importantísimo la ciclofenina para lo que es las combinaciones de estrógeno y progesterona. Recuérdense que se puede utilizar cada 1 mes, cada 2 meses, cada 3 meses. El mecanismo de acción es igual, inhibe la ovulación y espesa el moco. ¿Cuáles son las ventajas? Es un método seguro, es eficaz, es fácil de usar, es reversible, se puede usar sin la ayuda de un proveedor, es decir, no tienes que ir a un consultorio para inyectarte, ofrece privacidad, no tiene efecto en la lactancia materna, aunque se recomienda siempre usarlo 6 semanas después, y reduce, como es progestágeno, el cáncer de endometrio, que acuérdense que es esteroide dependiente, cáncer de endometrio, quiste de ovario, todos esos son esteroides dependientes. Desventajas, los trastornos menstruales que produce. No sé si han oído hablar de alguna amiga, ustedes mismos que han utilizado las inyecciones y pues a veces lo tienen que dejar de usar porque o por menorrea y me falta la menstruación, y pues una de las desventajas que tiene es que no se puede poner fin a los efectos inmediatamente. Es decir, nos ponemos inyecciones de ya sea de Depo-Provera o ciclofemina, o nos ponemos Patector, o nos ponemos cualquier tipo de anticonceptivos inyectables que nos pongamos, y entonces ya terminamos de ponérnoslo, nos pasamos 6 meses y todavía continuamos con la menorrea. Es decir, no vuelve nuestro ciclo menstrual al nivel normal inmediatamente. Y eso es uno de sus defectos que tiene, ¿no? Y pues por supuesto causa retraso en lo que es la fertilidad de 6 meses a 1 año. Usted puede, después que termina el anticonceptivo, estar 1 año sin menstruar y 1 año que no ovula, pero es producto de toda la acción que hace sistémicamente este anticonceptivo. No protege de las ITS y los cambios menstruales, bueno, lo mismo que hacen todas las hormonas, que pues ya lo habíamos visto anteriormente. El implante es un método anticonceptivo temporal, de acción prolongada. Es temporal porque pues yo puedo volver otra vez a mi fertilidad, pero es de acción prolongada porque dura de 3 a 5 años, en dependencia del tipo de implante que sea, que se inserta subdérmicamente, es decir, yo lo voy a insertar por debajo de lo que es la piel. Entonces es una liberación continua de progestina, es decir, es progesterona, este implante. No vamos a hablar otra vez porque ya sabemos pues todo lo que es el mecanismo de acción, ¿no? Inhibe la ovulación, espesa el moco, impide el paso de espermatozoides de su movimiento y tiene una efectividad en el primer año de un 99%. Es muy efectivo el implante. Ahora, si usted ya pasa después de los años y ya llega a 4 años, pues entonces comienza, por supuesto, la efectividad a disminuir. Se inserta en lo que es la cara interna del brazo, siguiendo las normas. Se inserta dentro de los primeros 7 días, pero recuérdense, como toda hormona, si lo vas a insertar después, tienes que usar un método anticonceptivo y estar segura de que no haya embarazo. En el posparto y la poscesárea se puede utilizar, pero siempre después de la 6ª semana del puerperio. Y ya el mecanismo de acción, pues es el mismo de todos los progestágenos. Ahí tenemos, les puse para que vieran, por ejemplo, este es el Implanon, un ejemplo de Implanon, que es el etonogestrel. Y pues aquí tenemos que el principal efecto es la irregularidad menstrual en el 50% de las mujeres. Asimismo, hay mujeres que le hacen muy bien, pero mujeres que no le hacen bien. No se asocia a cambios de peso, cefaleas, cambio porque tienen poca cantidad de hormonas y es progesterona. No se contraindica en la obesidad, aunque
a la hora de ponerlo hay que tener mucho cuidado si te tiene mucha masa adiposa. Se puede utilizar en la lactancia materna, no está contraindicado, pero en la lactancia materna casi siempre se utiliza cuando 6 semanas después, aunque se puede utilizar también y no pasa nada porque es un progestágeno. No se contraindica en la diabetes, no aumenta el riesgo de ITS, no se contraindica pues en todo lo que conocemos, la migraña, de todo eso, ¿no? No aumenta la pérdida de la densidad ósea como tienen a veces los anticonceptivos orales, que una de sus desventajas es que aumenta la osteoporosis. Se puede insertar en cualquier momento del ciclo, ya he dicho, después de un aborto o después del parto. No requiere seguimiento de rutina, dura 5 años, en este caso el Norplan, y retorna fácil a la fertilidad, aunque a veces provoca trastornos. Es decir, hay irregularidad menstrual, hay apnea, hay cefalea, náuseas, y una desventaja que tiene es que puede visualizarse a través de la piel y eso pues no le gusta mucho a la paciente, ¿no? Y hay que ir a un consultorio para ponerse. Es temporal, eficaz en las primeras 24 horas, 99.5 de efectividad. Hay que ponerle un médico capacitado para eso. Dura de 3 a 5 años, es debajo de la dermis, en la cara interna del brazo. Personal capacitado, no requiere hospitalización, pero sí hay que ponerlo en un consultorio. Se debe aplicar un vendaje con no mucha presión por vez que usted lo aplica, y puede quedar pues un hematoma o moretón. Nada más le hacen un seguimiento a los 7 días para ver si la aplicación, si se aplicó bien, y ya después puede continuar sin ningún tipo de trastorno. Aquí están los ejemplos. Está el más actual, que es el Yadel o Jadel, que tiene 75 miligramos de levonorgestrel. Este dura 5 años, es el más actual. Y pues como tiene más cantidad, pues utiliza pues 2 laminitas de lo que es de silicona, y el etonogestrel, que es el Implanon, que tiene 68 miligramos de etonogestrel. Este es por 3 años. Van a haber muchas presentaciones, ¿no? Pero lo principal que tienen que saber ustedes es que una tiene levonorgestrel y otra tiene etonogestrel, ¿no? Es lo principal. Entonces, aquí pues le puse más o menos para que vieran cómo uno lo puede aplicar. Lo primerito que tienes que hacer es medir desde lo que es el cóndilo, el epicóndilo, de lo que es el brazo hasta acá, y tiene que ser 8-10 centímetros, y medir pues desde lo que es la parte inferior del brazo hacia arriba de 3 a 5 centímetros. Y en esa zona es que se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque si me voy un poco más hacia la mitad, por ahí hay un canal, un surco que tiene por ahí pasan muchos vasos sanguíneos, entonces cuidado, puedo provocar una hemorragia o cualquier tipo de afectación a nivel de nervios. Entonces siempre tienen que medir 8-10 centímetros desde el codo hasta acá y 3 a 5 centímetros desde abajo hasta arriba. Y esa es la zona. Después que usted mida, usted lo puede hasta marcar. Usted puede agarrar un marcador y marcarlo ahí para que usted sepa más o menos dónde lo puede poner. Entonces, ¿qué es lo que hago? La paciente, bueno, no voy a explicar lo que usted tiene que explicar a la paciente siempre, que tiene que acá, le voy a hacer un procedimiento, todo eso que ustedes saben que tiene que explicarle. Asexia, antisexia, con cualquier antiséptico, el que más utilizamos es el yodo, pero pueden utilizar cualquiera. Se le pone la anestesia con lidocaína al 1% o al 2%, y pues inmediatamente se agarra el implante que ya viene ya preparado ya con adentro con la progesterona, y entonces usted puede hacer una incisión en la piel muy pequeñita para que pueda introducir el implante. Introduce el implante, y una vez que usted lo introduzca completamente en la marca que usted dejó, pues entonces inmediatamente pues tiene que, una vez que esté introducido completo, tiene que retirarlo. Esta cosita que tenemos aquí arriba, que es de color moradito, se retira, y entonces una vez que usted retire la perillita, pues entonces ya inmediatamente queda implantado. Aquí les pongo un ejemplo para que vean cómo queda, y un ejemplo de un hematoma que quedó, un morado que quedó producto de esa misma implantación. El anillo vaginal, pues es un método seguro, un método práctico, que siempre que usted lo utilice de manera correcta es bueno.
Es un pequeño aro blando de silicona también y flexible que se pone dentro de la vagina y que evita el embarazo y que libera hormonas. Esa es su función fundamental. Lo dejas en la vagina y te lo dejas dentro para que las hormonas se absorban pues a través de lo que es las paredes de la vagina. El mecanismo de acción, como tiene etonogestrel o tiene sogesterona, ¿cuál es el mecanismo de acción? Impedir que el esperma llegue al óvulo. En este caso, vamos a ver que actualmente hay anillos combinados de estrógeno con progesterona. Antiguamente todos eran de progesterona. Hoy ya vienen combinados ya. Y provoca que el moco se vuelva más espeso y por lo tanto bloquee la entrada de lo que es el espermatozoide. Se debe guardar el anillo siempre en un mismo lugar para no perderlo. Se guardan a una temperatura ambiente. Hay quien dice que se puede poner en el refrigerador para que no se eche a perder y donde no le llegue la luz solar, y se puede guardar hasta por 4 meses. Y pues se guardan los que no se vayan a utilizar en los 4 meses y se puede lavar, es decir, depende del tipo de anillo que sea. Aquí lo vamos a poner. Está el Agnovera que dura 3 semanas. Ese se limpia con un jabón, se lava con agua tibia, se seca con un paño tibio y una toalla y se coloca en el estuche, ¿no? Durante la semana que descansa. Estos anillos, pues vamos a ver que se pueden utilizar por 3 semanas. Si es el Nuvaring, que es el más utilizado, que también se le llama actualmente, el nombre comercial es Circlet, es combinado, es uno de los más actuales que se utiliza estrógeno con progesterona, ¿no? Y pues se utiliza por 3 semanas y después hay que desecharlo y insertar un nuevo anillo vaginal. Y está también muy utilizado, es actual, es el Progerin, pero tiene más duración. Este es uno nuevo que dura hasta 3 meses, ¿no? Entonces, asegúrese antes de utilizar el anillo, al finalizar la semana de descanso el mismo día y a la misma hora que generalmente inserta o quita el anillo, incluso si no ha dejado de sangrar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a utilizar el anillo por 3 semanas y yo tengo que saber que ese anillo después, posteriormente, yo me lo tengo que retirar y volverlo a utilizar otra vez en las otras 3 semanas, ¿no? Es decir, es importante que sepan que no se puede utilizar, pues entonces, cuando tenemos la menstruación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Permite buen control de su uso, se pone cuando tenemos la menstruación y después descansamos en la otra semana. Es un método cómodo, fácil, práctico, reduce el acné, reduce el síndrome premenstrual por las hormonas. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? Es costoso, hay alteraciones en su manipulación, tenemos que capacitar a la paciente, a pesar de que no tiene que ir al consultorio, pero es decir, para ponérselo no tiene que ser en un quirófano, pero hay que capacitar a la paciente, no protege de las infecciones de transmisión y pues provoca trastornos hormonales porque libera hormonas. El parche es un método que también muy parecido al anillo, pero en vez de insertarse vaginalmente como se hace el anillo, se pone en la piel. La aplicación de un parche de plástico delgado de forma cuadrada que se pega a la piel y libera hormonas también. Es otra forma de liberar hormonas. Se por 3 semanas, igualito que el anillo, que se pone por 3 semanas, el parche se pone por 3 semanas con una semana de descanso. Y pues aquí tenemos los nombres de los parches que hay, pues son combinaciones. El mecanismo de acción es el mismo, el 99% de efectividad y las ventajas, pues es fácil de colocar, no afecta la fertilidad, disminuye los síntomas, pero ¿cuál es una de las desventajas mayores que tiene? Que es la irritación local que produce. El área tiene que estar limpia para usted ponerse el parche, tiene que estar el área limpia y las desventajas es esa, ¿no? Es decir, puede producir irregularidad porque es una hormona, pero la gran desventaja que tiene el parche es que hay irritación local y a veces no pega adecuadamente y la paciente pues se lo tiene que quitar. La caja tiene 3 parches y yo voy a utilizar un parche semanal, ¿no? Comienzo con un parche y después la otra semana otro y se debe aplicar siempre el mismo día. Es decir, el parche lo voy a utilizar 3 parches por 21 días, uno semanal por 21 días y después descanso los 7 días de
de la menstruación. Tiene una cubierta transparente, aquí es la forma de colocarlo, ¿no? Es decir, usted lo tiene acá, mírenlo aquí, una cubierta transparente que usted levanta esa cubierta por una esquinita hasta la mitad, lo pega en la piel y después sin tratar de tocar la superficie y después entonces lo coloca totalmente, completamente, lo despliega por todo lo que es la piel. Si el parche se despega, se debe retirar y debemos usar uno nuevo y revisarlo al mes de haberse colocado el parche. Los anticonceptivos de emergencia se definen como AE, así lo van a encontrar. Es cualquier método que se utiliza luego de la relación sexual y antes del tiempo de implantación. No se debe utilizar, y se los puse en amarillito bien, porque hay muchos que lo utilizamos como método anticonceptivo 4, 5 veces, 6 veces durante un año. Eso es un error. No se debe utilizar como método regular. Es ocasional. Entonces, hay dos tipos, es decir, las píldoras de lo que es el anticonceptivo y el uso del DIU de cobre, que también es una banda de cobre también, pero que tiene después de la relación sexual. Realmente el DIU de cobre, pues no lo utilizamos mucho como anticonceptivo de emergencia. El que más utilizamos son las píldoras, ¿no? Entonces, puede prevenir el embarazo. Si se ingiere, se coloca 120 horas después del coito. Pero cuidado, ya después que pasen 3 días, 4 días, no lo utilice porque no tiene efecto ninguno. Son hormonas que se aplican en dosis concentrada, reducen el riesgo de embarazo entre un 75 y un 90%. Y pues aquí les puse esto para que vieran que las normas mexicanas dicen que solo se reconoce como planificación, anticoncepción postcoital, únicamente estrógeno y progestina, ¿no? Que es este método es un poquito más efectivo que el método de Yuzpe. ¿Dónde se utiliza este método? Fundamentalmente cuando hay una violación. Y eso lo podemos ver nosotros cuando estamos en consulta y llegan las mujeres porque han sido violadas. Esta es la fundamental, donde lo vamos a utilizar fundamentalmente. Y pues cuando la mujer fue violada o cuando se le rompió el preservativo, pero repito, no se puede utilizar regularmente como estamos acostumbrados. Yo he visto pacientes en consulta que lo utilizan prácticamente todos los meses, 2 veces al mes, se lo van tomando, tuvo relaciones sexuales y lo utilizan. Volvió a tener relaciones sexuales y lo vuelve a utilizar. Él descontrola mucho el ciclo menstrual. Se debe proteger con otro anticonceptivo después de ingerido, no protegen el resto del ciclo menstrual, solamente es por esos 120 días. La lactancia se puede indicar 6 semanas después del parto. No se recomienda el método de Yuzpe porque es más invasivo. No se debe administrar con drogas que induzcan la actividad de enzimas hepáticas, como son, por ejemplo, los antivirales, los antiepilépticos, los antituberculosos. Y bueno, pues los efectos adversos que tiene, pues náuseas, vómitos, cefalea, cansancio, mareo, fatiga, pues todo lo que nos sabemos, ¿no? Entonces, pues aquí les puse, pues, para que tuvieran en cuenta cuando después puedo utilizarlo, ¿no? Y pues después de la administración, después de la relación sexual. Las ventajas: no requiere examen pélvico antes de administrarlo, buena disponibilidad, evita el embarazo, no afecta la fertilidad, no provoca aborto. ¿Cuáles son las desventajas? La efectividad disminuye cuando el tiempo entre la relación sexual y el método aumente. Por supuesto, es lo que le estaba comentando. Si me lo voy a tomar 6, 7 días después de eso, pues no me va a hacer nada, ¿no? No evita el embarazo en la siguiente relación sexual, los efectos colaterales que tiene porque tiene hormonas y que produce variaciones en el siguiente ciclo menstrual. Eso lo vemos a diario. La paciente viene porque es que yo este ciclo no me dio bien mi menstruación y vengo a verme con usted porque no tuve bien mi menstruación. Y lo primero que tiene que hacer usted en el interrogatorio es: ¿utilizaste hace poco, el mes pasado, algún anticonceptivo de emergencia? Sí, sí lo utilicé. Bueno, por eso es que tiene. Bueno, por supuesto, usted tiene que
examinarla, no vaya a ser que tenga otra cosa y usted le esté diciendo que no, pero después que usted le haga un buen examen físico, si comprueba que no tiene ninguna patología orgánica, usted puede decir, es el anticonceptivo de emergencia porque lo da. Y pues aquí le puse varios efectos, ¿no?, que tienen de lo que es presentaciones farmacéuticas de todos los anticonceptivos de emergencia que nosotros tenemos y que son muchísimos anticonceptivos de emergencia. El Postinor, que es levonorgestrel, combinados de estrógeno con etinilestradiol con progesterona, pues hay muchísimos en el mercado. Levonorgestrel, microgenón, el Pronta, el Postday, el Evinet, el Escapel, son muchísimos en lo que es el mercado. El DIU, pues hay dos tipos de DIU, con hormonas y sin hormonas. Pues dijimos que es una pequeña pieza de plástico flexible en forma de T y pues que tiene cobre en algunos momentos y en otros momentos pues tiene hormonas, y los hay también sin cobre y sin hormonas, ¿no? Entonces vamos a pasar a el DIU de cobre, que pues aquí tenemos varios tipos que hay. Dispositivo que se coloca para evitar embarazo, es duradero, reversible y es muy eficaz, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, está el asa de Lipes, que no tiene cobre, muy bueno, muy duradero. Está el Multiloa, que es aquí, que pues aquí le dicen otro nombre al Multiloa, el 7 de cobre, pues hay varios tipos de té. El más actual es el CU Safe 300. Hay muchos tipos, aquí lo estamos viendo en la tablita de tipos de DIU de cobre. El mecanismo de acción hace una respuesta inflamatoria en el endometrio, infiltrado leucocitario endometrial, hay fagocitosis para los espermatozoides y crea un ambiente desfavorable para la implantación. Eso es su mecanismo de acción fundamental. Produce un impacto bioquímico en el endometrio, aumenta la producción de prostaglandinas y la interferencia del metabolismo del glucógeno y aumentan los estrógenos en la mucosa uterina. Y por supuesto, como es un depósito de cobre en la mayoría de los casos, pues hace acción espermicida ese cobre e impide la capacitación espermática y hace acción de cuerpo extraño. Esa es su principal función. Su eficacia es de un 97% con un índice de PER de entre 2 y 3. La tasa de fallo es de un 2%. Dura de 3 a 10 años en dependencia del DIU que sea y no retrasa la fertilidad. No es como las hormonas que habíamos dicho que retrasan la fertilidad. Y pues aquí tenemos las contraindicaciones, señores. ¿Dónde no lo puedes poner? Cuando tengas sospecha de embarazo, cuando tengas una inflamación pélvica no se puede poner el DIU porque es un germen que llegó ahí. Cuando tengas una hemorragia que no se ha tratado, usted no puede poner el DIU porque usted no sabe, el DIU da más sangrado y si usted le pone un DIU de cobre a una paciente que está sangrando, pues entonces es peor, ¿no? Entonces, cobre, cuando hay una infección vaginal. ¿Cuáles son la tríada del DIU de cobre? Es dolor, leucorrea y sangrado vaginal, sobre todo en los primeros 3 meses, pero usted le tiene que explicar al paciente, fíjese, va a tener dolor, va a tener secreción, flujo vaginal y va a tener sangrado, pero eso es que él se está adaptando el útero a ese cuerpo extraño que llegó. Usted tiene que tratar de adaptarse a esto. Si en 3 meses no se adapta, pues se lo quitamos, ¿no? Cuando uno le inserta puede producir dolor, perforación, cuidado, nos podemos ir del útero más allá porque pues es un cuerpo extraño, y riesgo de infección. Si nosotros no se debe poner el DIU cuando hay infección vaginal. Si usted tiene una bacteria en vagina y usted pone un DIU, esa bacteria se la transmite hacia adentro. Y entonces lo que empezó por una bacteria local terminó en que atacó las trompas, por ejemplo, un gonococo atacó las trompas y ahí mismo le produjo una infertilidad o una inflamación pélvica, ¿no? Y a la hora de extraerlo, una de las complicaciones es que no le veamos los hilos fijadores, es decir, usted sabe que el DIU tiene un hilo y entonces esa guía o ese hilo, pues usted tiene que verlo para quitarlo. A veces lo ponemos mal, cortamos la guía muy cortica o a veces la cortamos muy larga y entonces ¿qué cosa es lo que pasa? Pues que provocamos estos trastornos, ¿no? O que le intentemos quitar y se quedó un fragmento intrauterino, pues entonces ya
necesita hacerse un rayos X para definir en qué lugar está ese fragmento que quedó. El DIU hormonal, liberador de hormonas, pues lo que libera es progesterona. Tenemos el Mirena, que es uno de los más conocidos, que libera de 15 a 20 microgramos diarios y pues no solo actúa como anticonceptivo local, sino que como es un gestágeno, inhibe la ovulación. No altera el peso corporal, no hay mucho riesgo de perforación uterina y pues las mujeres mayores de 40 años pues lo pueden utilizar porque es pura progesterona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado como todo DIU cuando lo vas a insertar que no provoque defectos, que no provoque algún tipo de infección cérvico-vaginal. Muy seguro para mujeres que no se deben de poner los estrógenos, ¿no? El mecanismo de acción pues es el mismo, ya lo estamos viendo ahí, espesa el moco, que reduce el movimiento de los espermatozoides, reduce la cantidad de sangrado, libera hormonas y por lo tanto ese nivel hormonal pues dificulta la ovulación. Frente al DIU de cobre tiene más beneficios, ¿por qué? Por la liberación de progesterona y regula el ciclo menstrual, frena el desarrollo de endometrio, aunque una de sus reacciones fundamentales del DIU con hormonas, ¿cuál es? Las alteraciones en irregularidades en el ciclo menstrual, en este caso amenorrea, ¿no? Es efectivo, se puede usar durante las relaciones sexuales y mejora los niveles de hemoglobina en sangre. ¿Por qué? Porque no es como el DIU de cobre que no tiene hormonas y entonces da más sangrado y puede producir anemias, ¿no? Los efectos secundarios son propios de todo lo que dan las hormonas, náuseas, vómitos, aumento de peso, dolor de cabeza, depresión, caída del cabello, todo eso que nosotros pues conocemos. Tiene un fallo de 1 por cada 100 mujeres. Es flexible, dura 5 años y pues no hay evidencia de retraso de la fertilidad y por supuesto en un 90% disminuye el sangrado irregular porque provoca fundamentalmente amenorrea. Se coloca en los primeros 7 días de la menstruación, no se necesita protección anticonceptiva y se puede utilizar también en lo que es el posparto y la lactancia materna. ¿No? ¿Dónde no se debe utilizar? Cáncer de mama actual, lo mismo, ¿no? Riesgo cardiovascular, enfermedades hepáticas, epilepsia, migraña, diabetes con enfermedad vascular, todo eso. Ahí es donde no se debe pues utilizar. Y pues aquí tenemos los tipos de DIU para que lo vieran. El Mirena, el High-Des, y hay uno más actual que pues es el más actual que se llama Cailina, pues tiene diferencias nada más en lo que es la presentación hormonal. Métodos de barrera, pues tenemos aquí diafragma, capuchón, condones, espermicidas y esponjas vaginales. El diafragma es un capuchón, es un tipo de capuchón que tiene una delgada cúpula hemisférica de goma y que está rodeada por un aro, ¿no? Tiene 3 resortes, un resorte plano y un resorte arqueado. Y pues el tamaño varía, desde 50 a 150 milímetros. ¿Cómo es? Se coloca en la vagina diagonal, de manera que un borde se ajuste al fondo del saco y el otro borde en contacto con la sínfisis del pubis para cubrir pues todo el cuello, ¿no? Y pues se debe aplicar siempre un espermicida pues antes de ponerlo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí vean cómo se va colocando el diafragma. Usted lo pone diagonal y lo va introduciendo para que haga como un efecto de barrera, de capuchón, ¿no? Entonces, el capuchón cervical es otro método de barrera. También es un aro flexible, de goma también, pero pueden ser de metal o de plástico, que tiene un borde y que encaja en el cervix. Y este tiene un tamaño de 22 a 31 milímetros. Forma de colocarlo es muy parecido, pero se pone en la boca del capuchón hacia arriba. Se comprime, es decir, lo agarras entre el pulgar y el índice y lo vas deslizando por toda la vagina hasta que llegue a la parte del cuello, hasta la parte posterior, y queda ahí detrás del cervix. Deja usted que el borde se abra, retiras el pulgar y empujas el capuchón hacia arriba. Debes aplicar también espermicida también antes de ponerlo, ¿no? Y después pues se retira insertando la punta del dedo y se va sacando pues lentamente. No se debe poner el capuchón durante la menstruación.
esa diferencia con el anillo vaginal, que nosotros lo ponemos con menstruación, pero el capuchón no se debe poner durante la menstruación. El mecanismo, pues actúa, se le dice barrera, es un tapón que cubre el cervix, por lo tanto el espermatozoide no puede entrar. La desventaja que tiene es que no te protege contra las enfermedades de transmisión sexual y que no se puede usar con la menstruación, pero la ventaja que tiene es que es muy fácil, tiene una efectividad de un 97%, lo puedes utilizar en la lactancia y no libera hormonas. Esas son las ventajas. Entonces, la esponja anticonceptiva es una esponja que se incorpora un espermicida hacia esa esponja. Esa esponja es de poliuretano y tiene forma, como lo estamos mirando ahí, de hongo, y algunas bibliografías dicen de champiñón. Se humedece con el espermicida antes de ponérselo y se inserta siempre 24 horas antes del sexo y se retira siempre 6 horas después del sexo. Esta es la característica que tiene la esponja, es decir, hay que ponerla y quitarla. Casi siempre se debe quitar 6 horas después del sexo y no acabadito de hacer el sexo. Es un método de barrera, por lo tanto impide la entrada del espermatozoide. Y pues, ¿cuáles son las contraindicaciones? Pues ahí las vemos, ¿no? Es decir, que hay alteraciones anatómicas, que haya dificultad para insertarlo, que hay un cáncer cervical, que hay un embarazo, que hay alguna alergia al espermicida. Todas esas son las desventajas. El preservativo es una funda de látex que se coloca en el pene erecto, en este caso estamos hablando del masculino, antes de la relación sexual y que cubre el pene por completo. ¿Cuál es la gran desventaja del preservativo? Disminuye, la gran ventaja es que no la tienen otros anticonceptivos, es que te evita la posibilidad de agarrar una infección de transmisión sexual. Esa es su gran ventaja. Hay que siempre verificar la fecha de caducidad, porque a veces nos pasa que se nos rompe, pero es que estaba vencido ya. Hay que abrir el paquete cuidando de no romper, no dañar el condón. Se coloca sin desenrollar en la punta del pene erecto. Y bueno, ¿para qué explicarle eso? Pues ustedes eso lo conocen muy bien, ¿no? Y pues la forma en que deben usar el preservativo. Este tiene ventajas, disminuye posibilidad, esta es la gran ventaja. Es poco costoso, es fácil de conseguir, se puede usar en cualquier edad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que si nosotros lo tenemos almacenado mucho tiempo, ya empieza a perder calidad, se puede romper, queda dentro de la vagina, puede haber algún derrame de semen por fuera de la vagina y puede haber una alergia al látex, ¿no? Entonces, a veces yo me he encontrado pacientes que se le ha quedado el preservativo dentro de la vagina. Y a veces yo tuve una paciente una vez, una señora ya de edad, ya 50 años, y venía con una fetidez inmensa y era porque tenía un preservativo. La señora pensaba que tenía un cáncer y la señora venía muy asustada porque decía, es que tengo un ratón muerto allá abajo, he venido con una gran fetidez, y la señora hasta lloró y todo. Yo estoy muy preocupada, doctora, por esto que me está pasando, y cuando yo le pongo el espejo, efectivamente tenía el preservativo de hacía como en vagina, con una gran fetidez, por lo tanto hubo que sacárselo, ¿no? El condón femenino, pues también es una funda transparente, blanda, resistente de látex, que tiene también de nitrilo o de poliuretano y que tiene 2 anillos de plástico, uno en cada extremo, y tiene lubricante, ¿no? Contiene el lubricante. La efectividad, se dice que tiene un fracaso entre 3 y 15 por cada 100 mujeres que lo usan, pero el fracaso es porque no se sabe usar. Es una barrera, es un método de barrera que impide que el espermatozoide entre y también protege de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, ¿no? Se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación o en cualquier momento antes de la relación. Son los únicos métodos que protegen tanto el femenino como el masculino de lo que es las infecciones de transmisión sexuales, ¿no? Entonces dice que, vamos a ver si tenemos ejemplo aquí. La desventaja es que la alergia que hagas al material o tiene un costo elevado o produce irritación local. Tiene 2 anillos, dice, se abre el empaque, tiene un extremo que es el anillo, el extremo cerrado, que es el que nos ayuda a insertarlo y es el que mantiene el condón adherido al cuello,
y pues usted lo introduce porque usted agarra ese anillo cerrado entre el dedo pulgar y el medio como si fuera un 8 y agarra ese condón y lo inserta completamente dentro de la vagina, ¿no? Y entonces pues el otro anillo, es decir, lo que es el extremo abierto, pues tiene que quedar fuera de la vagina y va cubriendo la vagina, y es importante porque ese extremo es el que protege todo lo que es el periné y todo lo que es la vagina, ¿no? Ya después que termina la relación, tú giras el anillo, ese externo, el que está por fuera, y entonces ya lo puedes retirar, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo del condón, aquí lo pueden ver, cómo queda en lo que es el condón femenino y cómo lo vas introduciendo. Mírenlo ahí. Este es el extremo cerrado y este es el extremo abierto. Ahí tiene sus dos extremos. Ese es el condón femenino. La esterilización quirúrgica, bueno, habíamos dicho que eran temporales y permanentes. Entonces, la esterilización quirúrgica temporal es todos estos que hemos hablado. ¿Cuál es la esterilización quirúrgica permanente? Perdón, ¿cuál es el método anticonceptivo permanente? Aquí tenemos la femenina, que es un método quirúrgico, que es la oclusión bilateral de las trompas de falopio. Recuérdense que es bilateral. Si usted ocluye una sola trompa, queda la otra para fertilización. Entonces, cuidado con que tiene que ocluir las dos trompas. Aquí tenemos, por ejemplo, los 3 métodos. Mira qué bonito se ve. Esta es la trompa, este es el ovario, y entonces aquí es donde yo hago mi oclusión, ¿no? Entonces, está esta, que pues es la quirúrgica, que nosotros hacemos, los métodos que hacemos. Esta, que en este caso es el clip que ponemos, o una bandita, y esta que es la quemada, ¿no? Es el cauterio, la electrocauterización. Entonces se dice que lo que hace es, el mecanismo de acción fundamental es impedir que se una. Acuérdense que aquí se forma el óvulo en la ovulación, y después ese óvulo viene por aquí y en la trompa se une con el espermatozoide que viene por acá en la relación sexual, y en la trompa ocurre la fecundación. Por lo tanto, su mecanismo de acción fundamental pues es impedir la unión entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Y es una forma de esterilización permanente, aunque hay sus fallas, sus errores. Nos hemos encontrado pacientes que han venido embarazadas después de una esterilización, pero casi siempre es o porque no cerré bien, porque quedó el muñoncito abierto, o porque se abrió iatrogénicamente el muñón, o porque pues no hice bien mi técnica, ¿no? Si usted hace bien su técnica, pues no hay mucho riesgo de embarazo. Se puede realizar en 3 tipos: por esterilización puerperal, que es el que se hace durante la cesárea; por intervalo, que se hace desvinculada al parto, es decir, ahora yo quiero ligarme y yo quiero mi cirugía permanente, pues entonces lo hago por 2 vías, o por una laparoscopía, o se puede hacer por cirugía de mínimo acceso, o se puede hacer por una laparotomía, que la laparotomía pues es abrir la cavidad abdominal. Y se puede hacer esta, que es la ligadura postparto, que no es la cesárea ni es desvinculada al parto, pero esta postparto es muy efectiva porque se hace hasta 48 horas después que la mujer pare. ¿Y por qué es efectiva? Porque pues usted puede hacer una incisión muy pequeñita que se hace por debajo del ombligo, y pues esta incisión por ahí entrar, donde pues casi no hay músculo, y entonces pues por ahí llega muy rápido. Acuérdense que el útero todavía está grávido, grávido no está alto, porque está todavía ocupado, ¿no? Y al estar alto, pues por ahí nosotros podemos entonces agarrar las trompas. Y pues entonces aquí tenemos pues todas las técnicas que utilizamos en el caso de la esterilización, pero de todas esas que ustedes ven ahí, Tiribin, el Uchida, la fimbrectomía, que es quitando la fimbria, es decir, la partecita esta de acá casi no se utiliza ya, deja muchos granulomas. Entonces, pues la que más utilizamos es el Pomeroy modificado, ¿no? Que lo que hacemos primero es suturar la trompa, amarrarla y después cortarla. Que se utiliza, pero pues está el Pomeroy solo, el Uchida, el Irving, está el Parkland, es decir, hay varias técnicas de esterilización. Se lo hace toda mujer sana que elige libremente el método, ¿no? No hay ningún tipo de contraindicación, pero la contraindicación es la edad, es decir, no se debe hacer en mujeres que tengan menos de 20 años, ni en mujeres que tengan pues ya más de 50 años para que usted lo va a hacer, ¿no?
Entonces, no se, la reserva ovárica no se modifica. ¿Por qué? Esa es una de sus ventajas, pues que no hacemos nada en el ovario, simplemente es en la trompa. Aunque la bibliografía dice eso, pues tenemos algunas pacientes que vienen a consulta refiriendo que después de la ligadura pues tienen varios trastornos, pero realmente bibliográficamente no está establecido, aunque leí hace poco un artículo americano donde había un médico que había hecho una investigación y casi todas las pacientes que estaban ligadas pues tenían problemas hormonales. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que se hace en el posparto, miren qué bonita, muy pequeñita, casi no deja cicatriz ninguna. Entonces, esa es la esterilización femenina. Complicaciones, aquí lo tenemos. Hemorragia, dolor en el sitio de la incisión, hematomas que queden, infección de la herida, fiebre, que lesione alguna la vejiga o el intestino, son accidentes quirúrgicos, accidentes anestésicos, acuérdense que es una cirugía, lesiones vasculares, por ejemplo, que lesionamos el meso intestinal, alguna vena, alguna arteria importante, dolor pélvico, algún acceso que provoque en cúpula debido a las mismas complicaciones, el embarazo. ¿Por qué puede salir embarazada una mujer? Aquí lo que le estaba explicando ahorita, una embarazada una mujer que ya tiene una esterilización, por una recanalización donde se conectan los extremos de las trompas espontáneamente, porque hay una fístula ahí a ese nivel y entonces permite el paso de lo que es los gametos, o porque la oclusión es incompleta y iatrogénicamente lo podemos hacer así, deslizamiento del dispositivo, vamos a suponer que pongamos un clip o una banda y se deslice y pues error al colocar el dispositivo pues ya o falla en el mantenimiento pues del equipo, ¿no? Y entonces está la vasectomía, que es el método masculino, quirúrgico. Oclusión de quién, pues de los conductos deferentes, y todos sabemos que son los que llevan el espermatozoide hacia lo que es la uretra, ¿no? Que viene de lo que es el testículo hacia la uretra. El mecanismo es que pues el esperma generado en los testículos no se mezcle con el semen. Aquí les puse esto en azul para que vieran desgraciadamente cómo la postura machista que tiene el hombre, porque lo veo a diario en la consulta, donde el hombre dice, vienen pacientes con su pareja, hacerse su planificación familiar, y yo le digo, ¿y por qué usted no se hace la vasectomía? Yo no, porque yo que se lo haga ella. Yo soy hombre, yo no tengo por qué. Eso, por eso se los puse así aquí en azulito para que lo vieran, ¿no? Hay un desconocimiento total por parte de los hombres, y entonces el hombre cree que haciéndose la vasectomía pues ya pierde su masculinidad, ya pierde su rol de macho alfa, ¿no? Y entonces pues la mujer es la que tiene siempre que hacerse las cosas. Pero eso es un error grandísimo, ¿no? Entonces miren qué ventajas tiene: no tiene que usar anticonceptivo, tiene rápida recuperación, se modifica la percepción de la mujer porque la mujer ve que el hombre es valiente, es decidido, hace por ella, y el hombre y la mujer entonces empieza a ver al hombre como el que es el héroe, ¿no? Porque fue el que hizo las cosas. La economía, porque ya una vez que usted se haga la vasectomía, pues entonces ya no tienen que usar más métodos anticonceptivos ni gastar más dinero en métodos pues anticonceptivos. Y la técnica es una pequeña operación que puede hacerse sin bisturí o con bisturí, con anestesia local, y se hace una punción en lo que es la piel del escroto, por arriba, ahí donde están los testículos, y se localizan los conductos deferentes, y como ustedes están mirando, pues entonces a nivel de este conducto deferente, que es este que está aquí, pues se hace ya sea con bisturí o sin bisturí, se impide entonces el paso de que el espermatozoide vaya del testículo para la uretra, ¿no? Es decir, el espermatozoide se va a seguir produciendo, no quiere decir que no se va a seguir produciendo porque tenemos los testículos, es decir, no es una castración, pero son absorbidos por el organismo. ¿Cuál es la desventaja? Su eficacia no es inmediata, es un método irreversible y no evita las enfermedades de transmisión sexual. Otros métodos que conozcamos, pues el método de la temperatura corporal. Nosotros nos vamos a tomar la temperatura en todo el ciclo menstrual para ver cuál es nuestra temperatura, y en la ovulación aumenta de 1 a 2 grados Celsius. Entonces ese método es importantísimo, se le llama TCB, es decir, es el método de la temperatura corporal. El método de amenorrea de la lactancia es otro método donde pues nosotros
¿qué hacemos? Pues estamos lactando y se supone que ya no tengamos, haga un efecto anovulatorio, pero cuidado, porque fíjense que yo llevé ese método y mis hijos se llevan 11 meses uno del otro, ¿no? Y realmente tenía yo ese método y pues por experiencia les digo pues que no es muy efectivo, ¿no? Salí embarazada muy rápido y era lactancia materna exclusiva. El calendario, pues todos lo sabemos, ya nos conocemos ya el ciclo menstrual, yo creo que ya aprendieron del ciclo menstrual, entonces el calendario o el ritmo es nada más que tratar en esa semana, es decir, después usted cuenta 14 días de la menstruación, el día 14 es el día de la ovulación, y entonces usted sabe que ese día 14, por ejemplo, aquí tiene mi menstruación, son 7 días o 5 días, menciona aquí, después este periodo está segurito, pero después vienen mis días fértiles, es decir, a partir del primer día hasta el día 14, pues son mis días fértiles, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver que estos días me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque en esta semanita es donde puedo ahí quedar embarazada. Aquí lo estamos mirando. Y después en azulito pues están todos los métodos, todos los días que son días seguros para yo poder tener relaciones. Pero este método les comento que no es muy efectivo. Tiene un 50% solamente de efectividad, por lo tanto el otro 50% yo tengo que utilizar otro método. Es decir, nunca utilicen un método de calendario solo, sobre todo cuando nosotros no seamos una paciente eumenorreica. ¿Qué quiere decir eumenorreica? Que yo tengo mi menstruación todos los días, la misma cantidad, todos los meses, me dura menos de 7 días, ¿entienden? Porque si ya yo no tengo mi menstruación normal, no puedo usar el ritmo. El coito interrupto, pues todos sabemos que es la salida del semen antes de lo, es decir, de lo que es la eyaculación. Es decir, el hombre no eyacula, pero no dentro de la vagina de la mujer, sino fuera. Y este método, pues entonces es un método un poquito difícil para el hombre, ¿no? Es decir, es un poquito difícil porque pues vemos que se nos dificulta un poquito lo que es la... a ver, a pesar de que es un método sencillo, pero ese problema de sacar el pene antes de eyacular, tiene que el hombre tener un buen autocontrol. Es decir, no puede ser un adolescente, no puede ser una persona con eyaculación precoz, por lo tanto, tiene que tener el hombre un autocontrol en su eyaculación, pero muy, muy buena para poderlo hacer. Se dice que el adolescente no, porque a pesar de que el adolescente pues tiene mucha potencia en lo que es la consistencia, pero tiene un poquito de falta de autocontrol, ¿no? Y este método pues genera ansiedad, ¿no? Y pues la abstinencia periódica pues es no hacer nada por un periodo de tiempo, ya no hago nada y entonces pues después vuelvo otra vez a recuperar mis relaciones sexuales, ¿no? Entonces pues estos son, les puse aquí los nuevos en el mercado para que los vieran, por ejemplo, el implante de 2 varillas, que no es muy nuevo, pero bueno, es uno de los más nuevos. Antiguamente se utilizaba nada más el de 1 varilla, el implante, hoy se utiliza el de 2 varillas, el Hades, muy importante que es el que dura 5 años. El acetato, el depósito de medroxiprogesterona que viene actualmente por vía subcutánea, antiguamente era intramuscular, pero está el acetato de medroxiprogesterona por vía subcutánea. El parche combinado también es un nuevo método, porque antiguamente era parche solamente con un solo hormona, hoy en día es el transdérmico combinado. El anillo vaginal también combinado, que pues es un método pues muy efectivo actualmente. Y pues las píldoras de emergencia de acetato de ulipristal. ¿Qué cosa es el ulipristal? Pues es un modulador de lo que es la progesterona, de receptores de progesterona. Cuando lo vean así, es esto, acetato de ulipristal. Es un anticonceptivo de emergencia muy eficaz que hay actualmente en el mercado, que antiguamente pues no se utilizaba y que pues se puede utilizar hasta 5, y hay bibliografías que dicen 7 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Acuérdense que les dijimos que los anticonceptivos de emergencia no se deben utilizar más de 120 días porque no son efectivos, pero este ulipristal,
modulador de progesterona, pues entonces nos ayuda a utilizarlo un poquito más hacia allá, ¿no? Y es un método pues muy actual. Chicos, traté ahí le puse 5 bibliografías, pero realmente hicimos una revisión de varios artículos actuales. Traté de, en esta, rapidito ahí, en esta hora, en estas 2 horas traté con todos los inconvenientes que tuvimos al principio, pero traté de decirle más o menos de forma rápida cuáles son todos los métodos de planificación familiar que nosotros pues, utilizamos, ¿no? Y entonces, pues espero que hayan aprendido un poquito, espero que algunos se sumen para ir a diferentes prepas a nosotros, pues dar conferencias de planificación familiar para esto mismo, pues un poquito más profundo, con más espacio, pues nosotros pues decírselo a los compañeros, decírselo a los muchachos, a los adolescentes, para que aprendan cuántos tipos de métodos hay y pues todos los que debemos utilizar. Espero que alguno tenga esa iniciativa de ir a una prepa y no podemos hacerlo porque estamos presencial, pero lo podemos hacer virtual. Si se puede hacer virtual y dar una conferencia, así que el que quiera que se sume y lo podemos pues hacer. Entonces, doctora, pues, ¿sí? Si una mujer tiene un implante laxo y no sabe si el que le pusieron es de 3 o de 5 años y le ocasiona mucho dolor desde hace como un mes, ¿debería quitárselo? Sí. ¿Pero cuándo se lo pusieron? Ya va a tener, creo que 4 años y medio. Bueno, ya con 4 años y medio, pues ya disminuyendo su efectividad. Lo que está pasando es que ya no está tan efectivo ya su nivel ya hormonal, entonces ya es necesario que se lo vaya quitando, porque sí lo vemos mucho en consulta, que si el primer año es muy bueno, el segundo año es muy bueno, pero ya después de los 3 años empieza con todos esos trastornos. Siempre tenemos que verlo y se ve cuando miramos el brazo, si tiene 2 varillas o tiene una sola. Hay que verlo porque a veces si tiene 2 varillas, aunque el de 2 varillas es un poco actual, es decir, el que más utilizamos es el Implanon, pero siempre hay que verlo porque si quitamos una varilla y dejamos otra, pues todavía sigue siendo el efecto anticonceptivo y puede provocar trastornos, pero ya con 4 años y tanto y ya empezó a dar reacción, ya hay que quitarlo. Ok, entonces se puede palpar. Se palpa muy bien. Acuérdate que está subdérmico, está subcutáneo ahí, muy bien se palpa. Usted lo puede palpar y lo puede agarrar incluso con el dedo pulgar y el índice y lo puede palpar. Y ahí no les expliqué cómo se retira, pero se retira muy fácil. A veces lo agarramos y ponemos una aguja por debajo para levantarlo y ya por ahí lo retiramos muy fácil con una pincita Kelly. Hacemos una incisión en una esquinita y por ahí pues lo retiramos muy fácil. A veces está un poquito más metido en la profundidad, por eso hay que tener cuidado de que no se pase de 5 años. Y entonces ese está un poquito más metido y nos cuesta un poquitico más de trabajo, y entonces se queda un poco hematoma ahí a ese nivel, pero después se va resolviendo. Pero lo más fácil es introducir la aguja por debajo para levantarlo un poquito, y ya después que usted ve la varillita ahí, pues entonces lo retira. Sí, doctora, gracias. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, pues entonces vamos a dejarlo porque tienen clase, yo creo. Ahorita tengo yo clase también con los alumnos de 311. Entonces, espero que hayan aprendido un poquito y cualquier cosa que quieran, cualquier duda, pues me pueden ver.